Hola traders, ¿cómo están? Eh, Vamos a hacer el recap de la semana basado en el análisis que tuvimos la semana pasada también. Como lo podemos ver, vamos a cambiar un segundito eh, al video que hicimos la semana pasada. ¿Sí? Con ese video pues vamos a empezar nuestro análisis. Entonces, fíjense que más o menos yo había dicho lo siguiente la semana pasada y pues vamos a revisar cuál es el comportamiento del precio. Entonces, eh, lo mismo que analizamos para el oro, lo estamos analizando para el Nasdaq. Fíjense lo siguiente. eh, los movimientos que tuvimos bajistas el viernes hacen parte de la liquidación de los contratos que ya habíamos hablado, de los 15 billones de dólares que entraron al mercado para apalancarlo. Entonces nosotros vamos a buscar como objetivo esta zona de acá, esta zonita. Esta zonita está en los 19.946, ¿sí? Digamos que cerrémoslo en 19.950. Esa fue más o menos pues lo que estábamos hablando la semana pasada. Vamos a volver a la gráfica y revisamos ese movimiento. Ese movimiento pues era los 19.950, que era el punto objetivo. Pero fíjense que en la pura apertura del mercado el precio llegó a ese objetivo. ¿Sí? Nosotros estábamos esperando que el precio pues nos hiciera algo así, ¿sí? Que de alguna forma pues viniera a tomar estos puntos y luego pues continuara su tendencia alcista. Pero pues él se adelantó. Ya habíamos visto que pues esa liquidez que se había inyectado al mercado pues iba a tener sus resultados, pero pues yo no pensé que fuera tan rápido. Igual, basado pues en el análisis de la semana pasada, llegamos al objetivo el mismo lunes. Digamos que no tuvimos que esperar varios días. Eso pues hizo cambiar pues nuestro análisis, ¿verdad? Entonces, para eso necesitamos activar de nuevo nuestros niveles y revisar cuáles eran los siguientes objetivos después de este punto. Entonces, si nos damos cuenta, en la parte izquierda encontramos un objetivo, el objetivo número 2, ¿sí? Listo. Y el siguiente objetivo era este era el objetivo 3, objetivo 3. Y el siguiente objetivo pues estaba por acá arriba, que era el objetivo 4 si el precio quería continuar con su movimiento alcista. Entonces tenemos objetivo 4, 3, 2, 1. Aquí los voy a anclar para que los podamos utilizar en nuestro análisis de la semana, ¿sí? Entonces vamos a irnos al lunes, vamos a bajar a 15 minutos y nos vamos al lunes, vamos a activar Nueva York y vamos a activar Asia también. Y vamos a entrar en detalle. Entonces vamos al lunes. El lunes nos encontramos con un movimiento claramente alcista que no nos dio una entrada, digamos, yo no vi ninguna entrada eh, para este activo, sabiendo, pues sí, de igual forma teníamos como objetivo estos puntos, pero pues a mí no me dio ninguna entrada, digamos, podemos analizarlo de pronto un poquitico más a detalle, donde nos encontramos pues una distribución alcista muy fuerte saliendo de una consolidación de Asia. Entonces fíjense que Asia se convierte en una consolidación y los movimientos que vemos pues son
movimientos muy fuertes. Digamos, en Londres nos da una entrada interesante. Digamos, vamos a ponerlo un poquitico más cerquita para que lo podamos ver a la mitad de la pantalla. Digamos, aquí vemos un desplazamiento importante. Si colocamos nuestros niveles de 15 minutos, pues podemos revisar lo siguiente. Podríamos haber colocado nuestro FIBO acá y haber esperado pues un movimiento eh, en el 71. Fíjense que el precio pues milimétricamente llega al 71 y tiene una reacción positiva, ¿sí? Y en este caso también estábamos viendo pues en Nueva York una posibilidad de entrada. Fíjense que en este caso aquí son las 8, las 9 y esta es la apertura, 9 y media. Entonces el precio viene por a tomar liquidez de estos dos puntos, ¿sí? De hecho creo que solo de este punto y nos hace un movimiento alcista. Pero fíjense lo que sucede acá. Si yo coloco mi Fibonacci en este punto de acá, el precio no tiene una reacción en el 71, que es donde nosotros esperamos el movimiento. El precio simplemente llega al 50% y tiene su continuación alcista y de ahí para adelante no nos da más entradas, ¿sí? Digamos que cuando nos hace el cambio o nos hace el siguiente movimiento alcista, el precio tiene una reacción al 50 y sigue subiendo. Lo mismo acá, tiene una reacción. Bueno, este sí estuvo al 71. Este estuvo al 71, pero fíjense que nos da el profit y nos devuelve. Entonces, fíjense que el precio entra en una consolidación en los siguientes puntos. Quizás de este punto es que era difícil de leer. O sea, yo no estuve el lunes en el Nasdaq porque fue muy difícil de leer. Fíjense que los movimientos, aunque nos da un canal bajista para absorber, que es un canal bajista para absorber, es este, ¿sí? Este es el canal alcista para absorber, pero pues de igual forma los movimientos no se dieron dentro de Nueva York. Bueno, aquí hubo varias situaciones que no favorecieron. Si se dan cuenta, tampoco pues aparece una señal de ningún tipo, ¿sí? No tenemos señales de entrada. Digamos que la última señal de entrada que tuvimos, la tuvimos el viernes, ¿sí? Que fue un movimiento alcista, pero después de esto no volvimos a tener señales en 5 minutos. En un minuto sí, ¿sí? Si nos vamos a un minuto, nos damos cuenta pues que el canal que estábamos revisando tenía movimientos interesantes. Lo mismo cuando tomó el objetivo 2 tuvo un retroceso importante en el 71, si lo estamos viendo acá directamente. El último bajo válido es este de acá, pues por lo que estamos en un minuto. Y el precio, fíjense que aún así, por un pip no toca el 71. Digamos que el movimiento es válido, pero por un pip no toca el 71 y así nos vamos hasta el siguiente movimiento. Lo mismo, aquí pudimos haber entrado en ventas, pero pues no teníamos un punto de, de salida, ¿sí? O sea, tiene que llegar al 71 de quién, ¿sí? O sea, no podíamos irnos en contratendencia porque no teníamos un punto de referencia. Entonces, por eso estuvimos por fuera el lunes en el Nasdaq. Entonces, volvemos a 15 minutos y nos vamos al martes. El martes tuvo una reacción interesante. Vamos a quitar los niveles un segundo. Martes. El martes, fíjense que tuvo una reacción chévere en el Alto de Asia. ¿Sí? Cuando el precio, cuando Londres
me deja este último alto que toma como objetivo el objetivo 3, ¿sí? Yo ya tengo como referencia el objetivo 4, pero entonces el objetivo 4 está un poquitico lejos, ¿no? Pero esa era la dirección de mi precio. Entonces, en este caso, pues la entrada no es por FIBO ni por señal, sino por reacción a una zona importante. Si nos damos cuenta, la reacción importante la dio en este punto de acá. Y pues la entrada era por reacción, entonces nuestra entrada estaba configurada de la siguiente forma. Nosotros teníamos que el alto a conseguir era este, mi entrada era en el alto de Asia y vamos una relación 2-3. Entonces fíjense que yo tenía mi stop loss más o menos en este punto de acá, que si el precio le daba por venir a tocar el 50 de Asia, pues estaba protegido. Eh, en este punto, pues funcionó la reacción en el alto de Asia para una continuación alcista. De hecho, más adelante, cuando nosotros estamos analizando el final de Nueva York, bueno, de mi Nueva York, vemos una bonita reacción, que esa también fue una entrada que tuvimos, fue con poquito lotaje, porque, pues por la hora, porque no sabíamos si se iba a dar o no, y fue esta. Fíjense que el precio tiene una reacción en el 71 y teníamos como objetivo este valor. Digamos que la entrada sigue siendo válida porque el día pues no se había terminado y pues nuestro stop lo poníamos por acá por debajo del alto de Asia, que pues había sido un punto de rebote importante y en este punto pues el precio entra en el movimiento. No entramos con el lotaje acostumbrado, sino entramos con menos lotaje y pues nos dio un take profit porque no sabíamos si iba a ser riesgoso o no. Y ese fue el movimiento del martes. El miércoles fue muy parecido al lunes. Eh, ¿Por qué muy parecido al lunes? Porque el precio comienza a hacerme bajos cada vez más bajos. Digamos que me llega a este punto, voy a quitar el Fibonacci, voy a quitar la entrada y vamos a poner los niveles de 15 o los de una hora, creo. Sí, digamos que el precio tenía que superar este bajo de acá para hacerme el cambio de tendencia, ¿sí? Antes de eso, pues podía haber una reacción a estos movimientos. Podemos irnos a 5 minutos y el precio, pues efectivamente nos hace un rompimiento. Digamos que hay una reacción en Londres al 50% de Asia que me da un rompimiento, pues al bajo de Asia, que lo vemos acá, ¿sí? Y el precio, pues vuelve a la zona, que esta zona pues es la zona de oferta que estamos marcando acá, ¿sí? Y me da un movimiento bajista. Acá en un minuto nos da la entrada. Digamos que esta entrada la tomamos en clase, si no estoy mal. Esta entrada la tomamos en clase. Sí, esta entrada la tomamos en clase. Entonces fíjense que el precio pues nos hace una reacción al 71 y comienza a consolidar, pum, toca, 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 toca y yo en ese punto pues yo dije, vamos a irnos, vamos a arriesgar el movimiento, vamos a poner nuestra entrada en este punto. Ya había una reacción al 50%, entonces por eso no pusimos el stop loss allá arriba y nos dio una relación 1-3, pero entonces yo iba por este bajo y eso me dio una reacción, eso me dio una relación 1-4 y me salí ahí, ¿sí? Pues porque si se dan cuenta, yo no conozco más el precio, ¿no? Yo ahí me salí y yo dije, ya estoy cubierto por el día de hoy. Y el precio, ¡pum!, se derritió por completo. Después tratamos de poner una reentrada en el camino,
pero fue difícil. Ya nos habíamos salido, ya habíamos, o sea, ni siquiera dejamos eh, un par de puntos de volumen para hacer el recorrido largo, por lo que ya pues habíamos tenido una relación 1 a 4, entonces pues ya no dejamos más margen para que el precio continuara. Entonces el precio se fue sin nosotros. Fíjense que en ningún momento si ponemos nuestros niveles de 15 nos da una entrada, ¿no? Entonces fíjense que aquí reacciona al 30, en este caso también reacciona al 30, en este caso sí reacciona al 71, pero ya era el final del día, ¿sí? Esta es la línea de cambio de día y pues aquí ya no estábamos orientados a irnos para ese punto. ¿Qué fue importante o qué tuvo relevancia durante la semana? El gap que dejó el lunes, ¿sí? Entonces fíjense que el lunes me deja un gap que es el que vamos a analizar para el siguiente día. Este es el gap que nos deja, vamos a cambiarle el color para que no sea tan chillón. Entonces, este es el gap que nos deja. Y estamos más o menos sobre estos son ¿cuánto? 9.630 pips, puntos, perdón. 9.600. Entonces yo voy a poner el gap bien adelante porque vamos a analizar el jueves, ¿sí? El jueves. Entonces fíjense que el precio 9.600. Fíjense que el gap es llenado el jueves, ¿sí? Entonces aquí el jueves nos damos cuenta que el gap tiene una reacción importante en este punto. Eh, este día, si mal no recuerdo, me sacó en stop loss porque eh, yo tenía un movimiento alcista un poco más agresivo que este. Ah, no, ya me acordé. Este movimiento fue chévere. Este movimiento fue chévere porque yo estaba esperando una reacción al cierre del gap. Yo puse una orden justo en este punto de acá. Entrada, ¿dónde está? Mi entrada la puse acá, que fue en el cierre del gap. Y puse mi salida en el alto de Asia, pero en este caso no fue 1, 2, 3, sino 1, 4, 6, creo que fue 1, 5. Fue 1, 5 el movimiento que tuvimos en clase. Fue 1, 5. Sin embargo, el precio cuando llega al alto de Asia, yo me coloco en break-even, ¿sí? Entonces coloco mi orden en break-even. Esto pues lo teníamos, voy a clonarlo para que sepamos dónde estaba el stop loss original. El stop loss original estaba en este punto. Eh, entonces yo puse mi break-even en este punto, ¿sí? Y el precio pues me hace un retroceso y yo marco el 50%. Eso quiere decir que en este punto ya tenía el 2% a favor y el 50% era el 1%, ¿sí? Entonces yo coloqué mi stop loss en el 50% que fue este y aquí me sacó el precio. Después el precio pues se devolvió por completo y si se dan cuenta en el viernes tiene una continuación bajista y pues por haber gestionado el riesgo
adecuadamente, no me fui en stop loss en este punto, sino pues me fui con un 1% interesante. ¿Qué estaba esperando yo para la reacción de este punto? Yo estaba esperando el previous day high, ¿sí? Pues valga, valga la, valga la traducción o valga la redundancia, el previous day high del día anterior, no de otro día, sino del día anterior. Entonces el previous day high estaba acá. Yo estaba esperando una posición muy larga, ¿sí? Yo estaba esperando por acá más o menos un 6%, un 8% del movimiento, pero pues evidentemente aquí me sacó. Y eso pasa, es muy, muy normal y muy tranquilo el tema. Y el viernes el movimiento pues se parece mucho al movimiento del lunes, pero pues también inverso, ¿no? Digamos que aquí tenemos un movimiento claro bajista en Londres, el cual tiene una reacción al 71 que hace confluencia con el 50% de Asia. Esto fue así este punto. Y pues nosotros en Londres, en Nueva York, lo que estábamos esperando era un cambio de tendencia. Efectivamente, el precio me hace un cambio de tendencia y me hace una reacción en este punto. Yo entro en este punto de acá, aunque yo marqué el FIBO, entré por ¿cómo se llama? Por cierre de vela, ¿sí? Cuando yo veo que no cierra por encima de este alto, ¿sí? Lo que yo hago en este punto es colocar mi orden. Entonces yo puse mi entrada en este punto de acá, ¿sí? En este cierre de vela y mi bajo pues era este punto de acá. Y para que me diera el 1, 2, 3, mi stop loss estaba en este punto de acá. Entonces, si el precio se iba a devolver por completo, tenía que superar el bajo de Asia, rebotar y seguir la tendencia alcista. Pero como ya veníamos bajistas, entonces en este punto, pues entro yo, que es realmente este punto de acá, y me salgo pues en el bajo. Del mismo modo que sucedió la vez pasada, eh, yo no tengo, o sea, yo no tenía certeza de que el precio continuara su caída de esta forma. Yo me salgo, o sea, yo puse mi take profit, es decir, no dejé abierta la orden en este punto, sino dejé mi take profit acá y me salí. Y si se dan cuenta, después de ese punto, pues el precio se derrite y no nos da más entradas, ¿sí? O sea, la entrada era aquí, o en el rebote del bajo de Londres. Pero entonces aquí no nos da más entradas ni retrocesos prolongados. Digamos que el precio, yo lo estaba esperando, yo estaba esperando que hiciera esto y que viniera a este punto, pues para continuar su movimiento bajista, pero pues me dejó en visto porque nunca volvió. Entonces, digamos que esa fue, pues para el Nasdaq, el movimiento. Si te gustó el análisis, déjame tu like, déjame un comentario. Analizamos las preguntas que me dejen en comentarios o pues en mis redes sociales. Cualquier cosa, pues nos vemos en el siguiente activo. Un abrazo. Chao, chao.